La iglesia de la Antigua es una de las iglesias más reconocidas en la capital vallisoletana. Tiene mucha historia y hoy en Descubre Valladolid nos acercamos hasta ella para conocer de primera mano qué tesoros tiene y qué pasajes de la historia vallisoletana reciente y no tan reciente han ocurrido aquí. Bueno, pues estamos ante uno de los edificios icónicos aquí en la ciudad de Valladolid, puesto que muchas personas asocian este edificio pues como una especie de catedral. Tenemos aquí al lado la catedral, digamos, histórica, pero la iglesia de la Antigua pues figura como un edificio identitario e identificativo de la ciudad de Valladolid. Tiene la importancia en cuanto que es un edificio que mantiene la continuidad histórica desde el principio, Es decir, el lugar en el que estamos, la plaza de Portugalete, es uno de los cauces del río Esgueva. Ha tenido otra configuración que mucha gente, sobre todo personas mayores, recordarán, con otros edificios aquí, con el supermercado, con los edificios que se derribaron en 1980, con los edificios que estaban anexos a la catedral. Y ahora, actualmente, pues vemos que como espacio urbano, pues es uno de los espacios de encuentro y de confraternización dentro de la ciudad de Valladolid. La iglesia como tal tiene restos románicos muy importantes, que es el atrio y sobre todo la torre. La torre es muy importante como monumento románico y es uno quizá de los motivos por los cuales esta iglesia es considerada BIC, bien de interés cultural con categoría de monumento. La torre tiene 50 metros de altura, tiene ciertas semejanzas con las torres románicas del Pirineo, de Lérida, tiene cierta semejanza también con alguna torre románica de Segovia y forma parte de las 3 torres románicas importantes que hay aquí en la provincia, en la diócesis de Valladolid, que es la de San Martín, la de Simancas y sobre todo esta torre románica de aquí, de la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua. Ya que hablamos de la torre, hay un dato curioso, es una de las torres más altas, ¿no?, de la península ibérica. Sí, por lo menos eso es lo que dicen los libros. Claro, nosotros no hemos medido, no hemos medido, pero vamos, 50 metros de altura y luego tiene lo que es la torre, que habitualmente, si recordamos las torres románicas, por ejemplo en Toro, las torres románicas suelen ser achatadas, acaban en horizontal, pero aquí tiene la flecha. La flecha es el triángulo que está superpuesto al cubo rectangular de la torre. Entonces la flecha es importante y es identificativa también. Es una planta cuadrada, con varias alturas, las 3 últimas están abiertas y con campanas. No sé si las campanas son originarias. Las campanas, la más antigua creo que es de finales del siglo XVI, es una campana, digamos, de formato medieval, pero vamos, hecha ya en el Renacimiento finales del XVI, 1599 está datada. Y luego el resto son ya, vamos a decir que modernas, algunas son de principios del siglo XX y el resto pues son de época ya actual.
Hay una mezcla de estilos, tenemos también, creo que nos has dicho, neogótico, la puerta es muy reciente. Sí. Explícanos un poquito esta mezcolanza. Bueno, en cuanto a la ficha técnica, hay que identificar tres estilos, que es el románico, claramente, y es por lo que el edificio es importante. Luego está el estilo gótico, que está en los ábsides, es gótico del siglo XIV, que, bueno, gótico común. Y luego tenemos toda la recreación que se hace del edificio, o sea, una reconstrucción muy fuerte de lo que pudo haber sido el edificio gótico, que es el neogótico, que es prácticamente lo que nosotros vemos hoy. Luego hubo un esfuerzo a principios del siglo XX por apostar por los estilos puros, que se llamaba, es decir, se tenía que ver gótico, pues gótico. Entonces se desbarroquizan los edificios, digamos, que vienen de impostura medieval. Entonces, al quitar los elementos añadidos, se sacan construcciones del siglo XVI, se sacan construcciones del siglo XVII, que en condiciones normales solían ser construcciones añadidas, adosadas, pues tipo sacristía, pues la casa rectoral, una casa, vamos a decir en el lenguaje de hoy, era una casa de acogida, pues para mujeres, que había pegada al edificio. Entonces esos anexos, digamos, se sacan y queda el estilo puro, el estilo solo, para que la percepción visual, estética del edificio, pues tenga una imagen conjuntada. Una situación que además contribuye en parte a perder parte de la riqueza que tenía, ¿no? Pues si se van quitando estilos... Cuando hablamos aquí de perder la riqueza que tenía, el retablo de Juan de Juni, de 1560, que está el retablo mayor de la Catedral de Valladolid, ese retablo, es llevado de la iglesia de la Antigua a la Catedral de Valladolid y no ha vuelto. Es decir, que al sacar los elementos patrimoniales vinculados, sobre todo bienes muebles, porque las iglesias estaban equipadas, o sea, nosotros hoy prácticamente por dentro pues la vemos, vamos a decir, desnuda en cuanto a equipamiento de bienes patrimoniales. Órganos, altares, retablos, pues bueno, en concreto el más importante de todos es el retablo central de Juan de Juni, que estuvo históricamente y fue hecho históricamente y hecho en las medidas para el ábside de la iglesia de la Antigua, y está ubicado en el siglo XX, creo, en la catedral. Y luego hay otro retablo también importante del siglo XV que está ubicado en el archivo diocesano. Bueno, ¿qué podemos ver en el interior de la iglesia? Accedemos ya al interior de la iglesia, que es importante porque lo vemos y vemos que es un espacio claramente gótico. Nosotros entramos aquí, si no supiéramos la historia del edificio, pues veríamos una iglesia pues, del siglo XIV, del siglo XV, gótico propiamente, la nervadura gótica, las plementerías, las bóvedas, las paredes, pues bueno, un espacio gótico. Que resalta el ábside, el ábside tiene tres ábsides, tres huecos, el ábside, el presbiterio, donde está el Cristo de la preciosísima sangre, y luego están las vidrieras. Que esas vidrieras hay que señalar que... están abiertas, es decir, esos espacios están cerrados. Vamos a pensar que es construcción del siglo XV, Juan de Juni coloca el retablo, por lo tanto esas vidrieras estaban tapadas, los huecos estaban tapados. Al quitar el retablo en 1920, más o menos, que se llevó para la catedral en el 26, pues se abren y se colocan las vidrieras. Entonces se le da esta definición, pues para ganar espacio, para ganar también vistosidad. Luego, pues la última intervención que hemos realizado, importante a nivel de parroquia sobre todo, pero bueno, promocionada por el arzobispado, pero vamos, la parroquia, porque en definitiva es la que lo paga, es una intervención de limpieza y saneamiento, consolidación, pero bueno, limpieza de todo el interior. Esto, si lo recordamos, pues estaba negro. ¿Por qué estaba negro? Pues porque el paso del tiempo, las velas y demás, pero sobre todo porque durante más de 40, 50 años esto estuvo cerrado y hubo usos civiles aquí. Esto se empleaba de almacenamiento, se empleaba de logística para temas del ejército. Entonces, pues bueno, aquí había estufas de carbón, aquí se hacía fuego, entonces las paredes estaban
negras. Ese uso durante, entiendo, la Guerra Civil. Sí, la guerra, la posguerra, pues hasta que creo que es en 1952, pues la iglesia ya acabada se abre al culto. Pero vamos, la estética que todo Valladolid conoce de esta iglesia es que era una iglesia oscura, con las paredes ennegrecidas y una situación pues un tanto, vamos a decir, excesivamente medieval en cuanto a oscurantista por el color de las paredes. Entonces se determinó hacer una intervención de limpieza que conlleva tres partes. Primero hay que hacer estudios en la piedra para determinar los tipos de piedra y a ver cuál es la técnica adecuada para su limpieza, los estudios previos. Luego está todo lo relativo a la intervención, porque claro, es una intervención, entre comillas, un poquito agresiva, cuanto que hay que limpiar, a veces con procedimientos con sílice de aluminio y demás, pues bueno, se va haciendo. Y luego pues hay que hacer un proceso de iluminación. Y todo eso, digamos, tiene que dar un resultado que no esté lavado, que no dé la impresión que se ha lavado al edificio y que esté excesivamente blanco, sino que la percepción del que entra debe ser una percepción de entrar en un edificio antiguo, en un edificio histórico, en un edificio pues, que no llame la atención de que sea excesivamente nuevo. Entonces hay una intervención muy importante en toda la parte histórica del edificio, histórica del siglo XVI, bueno, que esto, en esta zona, donde hay más sillares de piedra de época, y luego en el resto de la iglesia hay restos, algo de piedra histórica, pero vamos, la mayoría son sillares nuevos del siglo XX, con toda la limpieza es más fácil. Y luego también pues hay que verificar que en las paredes no haya restos de pigmentación, de pinturas y demás. Entonces, tú, como experto, si nos puedes contar, por ejemplo, nos vamos a acercar a una de estas zonas, bueno, la diferencia de la piedra, que cuando una persona entra no lo ve, pero alguien que entienda... Si venimos aquí, pues vemos rápidamente que los sillares pues, son muy nuevos y que no tienen el desgaste de 700 años de antigüedad. O sea, son sillares pues, muy redonditos, todavía tienen digamos, la lija ahí presente, de la piedra, los restos de cortar la piedra y demás, entonces se ve que esto es pues, muy nuevo. Incluso pues, vemos aquí claramente lo que es una piedra nueva con otra piedra nueva. Entonces, pues bueno, es así. Pero vamos, lo importante de estos edificios y el arquitecto que trabajó en ello, el nombre es Ricardo García Gareta, es un arquitecto que es importante a nivel nacional y que trabajó en esta iglesia, que digamos es el nombre del arquitecto que se vincula a la recuperación de este edificio en la segunda década del siglo XX, pues bueno, él consigue generar un espacio e integrar en ese espacio pues una armonía y una percepción, que es lo importante. O sea, no generar desencuentros, no generar desentonías, no generar pues situaciones que uno entra y le llama la atención. Entonces, nos vamos a dirigir, si te parece bien, Jesús, hacia la parte final de la iglesia, hacia la parte de atrás, porque tenemos aquí un espacio curioso que además da lugar hacia una de las partes, como nos has explicado en el exterior, más representativas de lo que es la iglesia, ¿no? De la antigua, que es yo creo que aquí torre. Estamos en la parte inferior de la torre, se ve claramente pues, que es un espacio de corte medieval, es el hueco, digamos, el corazón de la torre. Las torres son huecas y se van haciendo espacios interiores. Normalmente los espacios de abajo se aprovechan, pues este es el caso del baptisterio y bueno, pues el mismo, los arcos apuntados y demás. Pues bueno, es un espacio agradecido y bonito, metido dentro de otro espacio más grande, pues bueno, donde vemos claramente que no desentona. Bueno, pues es, diríamos, la iglesia emblemática aquí en Valladolid, entonces es una iglesia importante,
no solamente por el estilo arquitectónico de la iglesia, que es, diríamos, pues la más bella, la más bonita de la ciudad, sino también por el sitio donde está. Está en todo el centro, está pegando a la catedral, y luego pues tiene una iglesia con mucho culto. Precisamente esa es una de las causas por las que la iglesia a la gente les gusta venir aquí, a la iglesia, para celebrar aquí bautizos, bodas. Entonces, el cauce de la Esgueva pasa precisamente por debajo de esta iglesia. No sé si eso ha provocado algún problema. Sí, eso históricamente ha provocado pues, muchos problemas. El Esgueva pasaba por la calle que está aquí a la derecha, la calle que se llama en concreto Solanilla, y entonces, bueno, pues luego durante el siglo XX ya ha sido desviado de la ciudad, pero hay aguas, diríamos, subterráneas que todavía pasan por debajo de la iglesia. Entonces todo eso ha provocado muchas humedades, incluso en el altar, ahí durante la primavera, en las escaleras del altar, la parte de arriba, incluso sale agua todavía. Hay algunas veces que hay que recoger un poco el agua porque sale. Y es una de las causas que provocó también, pues prácticamente que hubiera que desmantelar toda la iglesia. Esta iglesia es de finales del siglo XI, entonces esa era una iglesia románica. De la iglesia románica solamente nos queda lo que es la torre y el pórtico. Después, esa iglesia románica, una de las cosas era precisamente lo del agua, hubo prácticamente que quitarla y se construyó otra iglesia gótica. La iglesia gótica solamente queda de la iglesia gótica los 3 ábsides que tenemos aquí, lo que es el presbiterio y las 2 capillas de la Virgen del Carmen y la capilla del Cristo. Es lo único que queda. Y después se construye, luego también hubo otras reformas a lo largo del siglo XV y XVI, y en el siglo XIX ya estaba la iglesia pues otra vez con el mismo problema. Se desmantelaban, se iban todos los pilares para la derecha, para la izquierda. También influyó mucho una cosa, y es que estaba toda la iglesia rodeada de casas. Toda la iglesia había casas pegando a la iglesia, la casa del párroco estaba aquí a mi izquierda, había también otras capillas, no solamente las 3 que vemos ahora, sino aquí también había otra capilla a mi derecha y otras 2 aquí a la izquierda. Entonces todo esto se quita, se van quitando las casas y entonces la iglesia empieza a ceder. Cogieron varios arquitectos, uno en 1901, pero prácticamente murió al poco tiempo, un tal que se llamaba Antonio Bermejo. Bueno, al poco tiempo, luego, posteriormente, cogen otro, pero otro que dijo que no podía, era imposible poder, diríamos, contener la iglesia, con lo cual se pensó en, diríamos, desmantelar toda la iglesia. Entonces fueron quitando las piedras una por una y solamente quedó de la iglesia lo que es la torre, el pórtico y los 3 ábsides. Solamente quedó eso. Hay fotografías muy bonitas en que se ve eso. Entonces, en el ábside del centro estaba el retablo que es uno de los más bonitos que construyó Juan de Juni, el que construyó también. Hubo que proteger esta zona, sí, ¿no? Y por eso se tapó. Sí, y entonces hubo que hacer un tapial, en lo que eran en los 3 ábsides, sobre todo la parte del centro. Hubo que hacer un tapial para que la gente no entrara, porque podían entrar y podían robar, podían hacer daño en el retablo. Entonces así lo tuvieron desde comienzos de siglo, prácticamente desde 1908 hasta 1922, en que el retablo se traslada para la catedral, y es el que está en la catedral ahora. Hay otra curiosidad de esta iglesia, y es que en su día tuvo una gloria. Sí, efectivamente, la gloria estaba en la zona del pórtico, y entonces todavía se conservan lo que vemos aquí. Hay unos sitios por donde salía el aire, por donde salía el calor, y entonces había 3, en la parte del presbiterio, otra parte atrás y otra en el centro. Entonces para calentar, porque claro, esta iglesia durante el invierno es sumamente fría, porque la piedra ahora mantiene el calor, pero una vez que se queda fría, luego ya cuesta mucho también que se caliente. Entonces, ya digo, era una iglesia, bueno, y es todavía, esto es una iglesia sumamente fría y húmeda, húmeda por todas las reminiscencias del Esgueva. Y también para calentarse, en este caso, el ejército, en la época de la Guerra Civil, se utilizó como almacén, incluso se llegaron a hacer hogueras aquí, ¿no? Por eso el color negro. Sí, en 1934 acaban las obras, pero resulta que no se abre la iglesia hasta 1952. Entonces, toda la época de final de la República y luego ya el comienzo de la guerra, bueno, pues hasta el final de la República estuvo cerrada. Y luego durante la guerra pues hubo aquí militares, porque esto era intendencia
tenían aquí cosas, tenían también armamento, tenían alimentos, de todo. Entonces, para combatir el frío, pues hacían hogueras dentro de la iglesia. Hacían hogueras y por eso la iglesia estaba pues bastante negra, aparte de que, bueno, con toda la humedad, pues la piedra, hubo varios análisis y descubrieron que tenía también hongos, tenía parásitos, entonces pues eran las dos causas de que estuviera, pues aparte de sucia por el humo, la piedra estaba toda, pues diríamos, invadida por todos esos microorganismos. Hablamos de una iglesia que es céntrica y que además concentra mucha vida social, ¿no? Es un sitio reclamado por los vallisoletanos a la hora de realizar todo tipo de cultos. Pues sí, ciertamente es así. Es una iglesia que, bueno, pues tiene muchísimas bodas, tenemos alrededor de unas 40 bodas al año, bautizos también venimos teniendo casi 70, 80. Entonces, claro, muchos de los novios que se casan aquí, luego, al tener familia, les gusta traer al niño para bautizar. Y luego las primeras comuniones también, pues tenemos bastantes comuniones, alrededor de prácticamente 60 niños al año o más. Entonces, ya digo, a la gente le gusta, no solamente por la belleza de la iglesia, porque ya cogen cariño a la iglesia y entonces es un sitio también céntrico, donde luego pueden ir restaurantes alrededor, pueden ir a comer, o sea que está muy bien ubicada para todo este tipo de cosas. Sí. Y luego tenemos también misas, el culto, pues los domingos tenemos por la mañana, tenemos a las 11:30, a la 1:15 y luego por la tarde a las 7:15. O sea que tenemos 3 misas el domingo y bueno, pues sí, la verdad que viene bastante gente, se llena la iglesia, sí. Valladolid es una ciudad íntimamente ligada a la Semana Santa y esta iglesia, la de la Antigua, acoge también, es sede de una cofradía, en este caso de la Preciosísima Sangre. ¿Qué supone ser sede, que estéis aquí vosotros durante todo el año? Pues para nosotros la iglesia de la Antigua, como para todos los vallisoletanos, es al final un símbolo dentro de la ciudad y para nosotros supone una riqueza inmensa estar aquí dentro de esta iglesia, donde se desarrolla toda nuestra vida cofrade, nuestros cultos, nuestras actividades y donde pasamos toda nuestra vida ligados a esta cofradía y esta parroquia. ¿En qué colores usáis vosotros en las procesiones? Pues nuestro hábito se compone de 2 colores, el rojo y el negro, simbolizando el rojo la sangre de Cristo y el negro el luto por su muerte. Vestimos túnica y capa de color rojo y capirote y cíngulo de color negro. ¿Qué días procesionáis? Pues actualmente procesionamos 3 días. El lunes santo en la procesión de la Buena Muerte con el Santísimo Cristo del Olvido. Es una procesión muy íntima por la noche. Y luego nuestra procesión titular actualmente es la procesión de Penitencia y Caridad, el Jueves Santo por la tarde, en la que participamos con el Santo Cristo de la Preciosísima Sangre. Y el Viernes Santo, junto a todas las cofradías de la ciudad, salimos en la procesión general de la Sagrada Pasión. Explícanos esta talla que tenemos aquí detrás. ¿Qué representa? ¿Es una virgen? Pues sí, esta talla es María Santísima de la Caridad, es nuestra titular mariana. Es la imagen más reciente, puesto que fue bendecida en verano de 2018. Y bueno, pues es la última incorporación, es la Madre del Santo Cristo. Y actualmente pues lo que viene a representar es esa actividad caritativa y de acción social de nuestra cofradía. Es una imagen andaluza muy reciente y bueno, que poco a poco va ganando adeptos dentro de nuestra Semana Santa. De momento no sale en procesión. No, de momento no procesiona, solo recibe culto interno. Julia, explícanos la talla que tenemos detrás, ¿qué simboliza? Bueno, pues aquí tenemos nuestro titular, es el Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre de Valladolid y bueno, es una talla de un Cristo crucificado, es de Genaro Lázaro Gumiel de 1952 y es una talla que a pesar de ser de la Cofradía de la Preciosísima Sangre no es una talla que tenga excesivamente sangre, pero bueno, siempre es muy característico puesto que en Semana Santa sale la parte de abajo de los pies, siempre viene adornada con claveles de color rojo. Entonces eso es un poco lo que simboliza toda la sangre que ha derramado y que se ha convertido en esos claveles. Aparte de que nuestra indumentaria, al haberlo
explicado anteriormente, es de color rojo, que simboliza un poco la sangre y el luto. ¿No siempre habéis procesionado con esta imagen? No, la cofradía ha procesionado otros Cristos anteriormente, hasta que en lo que se fundó la cofradía y hasta que fue cogiendo un poquito pues, económicamente un volumen para poder tener una talla en propiedad, como es el caso del Santo Cristo, hemos procesionado la talla de las Angustias, de lo que es el Cristo de los Carboneros, que es una talla preciosa también, y el Cristo que actualmente se encuentra en San Pablo, que es el Cristo de las Catalinas, también. Hay un rumor que dice que esto es una copia de, pero vosotros queréis dejar claro que no hay copia, ¿no? Aprovecho para aclarar que no es una copia, está inspirado en, es un crucificado, unas dimensiones más o menos parecidas, un estilo, pero no es una copia, es una pieza procesional única. Muchas curiosidades hemos conocido hoy en Descubre Valladolid, de esta iglesia de la Antigua, ubicada en pleno corazón de la capital vallisoletana y que ha sufrido muchas reformas desde el siglo XII.